Bueno muchachos, en este video vamos a mirar cómo editar nuestras propias imágenes de forma que la imagen que obtengamos no se pixele, lo que hablaba en el video anterior. Para ello voy a utilizar la plantilla que hemos venido utilizando semana tras semana. En este caso, la plantilla es como la pueden observar aquí. Son los paquetes y la configuración que hemos establecido en los videos anteriores, así que esta ya la pueden trabajar ustedes como una plantilla para trabajar sus documentos en LaTeX. Ya tiene todos los paquetes y las configuraciones de página, de sangría, etcétera, que uno necesita para trabajar un primer documento. Voy a colocar aquí unas secciones, unos títulos sin numeración, lo que es edición de imágenes con Inkscape y las figuras en formato EPS, que eso es lo que vamos a trabajar en este video. Voy a correr para verificar que no haya problemas. Dice que terminó sin problema. Entonces vamos a visualizar el documento. Entonces vamos a escribir lo siguiente. A ver, voy a colocar un comentario aquí para que ustedes lo tengan presente. Voy a escribir en la figura, voy a darle un nombre a la figura. Le voy a llamar una comparación entre figuras EPS y PNG. Lo voy a llamar EPS-PNG, el nombre de la figura. En la figura se muestra la diferencia. En este caso es en cuanto a la calidad de la imagen, ¿no? En calidad de imagen entre una figura en formato PNG, y colocámosle acá figura EPS PNG, figura 2A, por ejemplo. Y otra entre una figura en formato PNG y otra en formato EPS, ¿no? Que sería el formato vectorial. Voy a copiar todo esto. Aquí me faltó cerrar paréntesis. Figura 2B. Obviamente aquí, como no he incluido ninguna figura, me va a aparecer aquí cuando no reconoce el ref, no me genera aquí una alerta, un warning, y al visualizarlo, pues por ese warning no me lo deja ver, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es incluir una figura. Entonces voy a incluir el entorno Begin Figure. Lo vamos a utilizar de esta forma. Aquí, como tengo el paquete float, le voy a colocar H mayúscula. Voy a centrar lo que está aquí en esta figura. Centering. Y vamos a colocar subfigure. Entonces una subfigure con un caption. Entonces vamos a escribir la primera figura. Vamos a incluir una figura en formato PNG. Entonces esta sería la llamada figura no vectorial, ¿no? O sea, no es una figura en formato vectorial. Entonces le voy a colocar aquí el include graphics. Voy a colocarla a una escala
de 0.3 del 30%, y voy a colocarla en la carpeta Images, backslash, y lo voy a llamar logo PNG. Entonces vamos a guardarla, ese archivo. Yo previamente lo he tomado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el logo de Android. Entonces yo lo he descargado, el logo de Android, desde Google, aquí en imágenes, y vamos a trabajar con esta imagen, ¿no? Entonces aquí simplemente sería darle clic derecho, guardar imagen como. Yo ya lo tengo previamente aquí guardada en la carpeta Image, y es este logo, ¿no? El logo de Android, que desde el visor de fotos de mi computador parece ser que esta figura tiene buena calidad, porque al darle un zoom no se pixela. Sin embargo, vamos a cerrarla. Entonces voy a colocarla esa figura acá en LaTeX. Entonces la tengo aquí ya como figura. Vamos a correrla. A ver, voy a mirar qué error he cometido. A ver, entonces tenemos... me faltó el label, darle la etiqueta, ¿no? Entonces vamos a colocarle un caption. Entonces, miren que aparece acá un mensaje de advertencia que dice que hay un error al referenciar EPS PNG, que sería el nombre de la figura. Entonces, vamos a darle un nombre para poderla referenciar, y le vamos a colocar figuras vectoriales y no vectoriales. Figuras vectoriales y no vectoriales. Y le vamos a dar la etiqueta label, y le damos de nombre EPS PNG. Vamos a correr ahora. A ver, aquí hay un error. Voy a ocultarlo para verificar ese error. Aquí podemos ver que nos muestra la figura no vectorial. Tenemos la figura ref EPS PNG. Voy a ver si el error está en esta línea. No. El error está aquí, que he abierto llaves y no he cerrado llaves, sino que he cerrado paréntesis. Entonces le voy a cerrar llave, y lo mismo sería aquí en esta parte, ¿no? Cerramos llave. Entonces, perfecto, ¿no? Entonces aquí tenemos en la figura 1 se muestra la diferencia en la calidad entre una figura en formato PNG. La que hemos incluido tiene formato PNG. Ahora, ¿cómo podría yo mirar que la calidad de esa imagen no es buena? A simple vista parece que está muy bien, pero si nosotros vamos aquí a la carpeta donde tenemos el documento y donde se generó el PDF, y lo abrimos, por ejemplo, con ese PDF con un programa como Adobe Reader, o yo lo voy a abrir con el Sumatra. Entonces podemos mirar aquí, si la acercamos, la imagen se ve buena, pero cuando le hacemos un zoom,
voy a darle el máximo zoom y voy a acercar la imagen. Entonces podemos ver que la imagen se pixela, tiene pues ya se deforma la imagen. Entonces eso significaría que estas imágenes no es muy buena. Eso no pasa, esto significa que pues estas imágenes están dadas en bits y tiene una cantidad limitada de bits y por esa razón es que se pixela. Pero nosotros vamos a trabajar con, cuando diseñemos nuestras propias imágenes, vamos a diseñarlas es en cuanto a calidad en formato vectorial. Entonces un programa, como lo había dicho el video pasado, que debían descargarlo e instalarlo, era el programa Inkscape. Este programa Inkscape nos permite crear imágenes y exportarlas en formato vectorial. La extensión en formato vectorial es SVG. Pero también las podemos exportar en formato EPS o en formato PDF. En cualquiera de esos tres formatos, la imagen la podemos guardar de forma vectorial. El formato PNG no lo recomiendo por lo que acabamos de ver. Así tenga buena calidad, cuando nuestro documento le hagamos un zoom considerable, pues vamos a ver que se nos pixela la imagen. Entonces, esto no va a suceder con los formatos EPS. Puedo generar también con software como MATLAB o GeoGebra, puedo generar nuestras figuras EPS y PNG. Voy a hacerlo con MATLAB. Aquí tengo abierto MATLAB, el programa MATLAB, que más adelante en la segunda unidad miraremos un tutorial sobre este software MATLAB. Por el momento simplemente voy a crear un archivo. Vamos a hacer el ejercicio de graficar la parábola que habíamos venido trabajando en las semanas anteriores, en los videos anteriores, en cuanto a la transcripción del documento en PDF. ¿Sí? El ejemplo que estaba en los ejercicios que he dejado en los videos anteriores. Entonces, yo voy a abrir el documento que ya lo tenía por acá. Bueno, así, aquí lo tengo. Es este archivo, la gráfica. Y entonces lo que voy a hacer es, en MATLAB, voy a graficar la parábola que era menos x cuadrado más 2x. Entonces para eso grafico el eje x, el eje y lo estoy graficando de menos 4 a 4. Y estoy graficando la parábola menos x cuadrado más 2x en el intervalo desde menos 1 hasta 3. ¿No? Bueno, igual esta parte lo vamos a ver más adelante, ya como van a comprender el código para sacar los gráficos. Por el momento simplemente voy a compilar y voy a generar el gráfico. Entonces, podemos mirar aquí que tenemos esta gráfica, que es la parábola que nos queríamos obtener, y aquí está el eje Y y el eje X. Entonces la voy a guardar. Voy a guardarla como... le voy a poner de nombre gráfica. Y entonces aquí me dice que puedo guardarla en diferentes formatos. Voy a escoger el formato EPS. EPS File. Y... O ustedes lo pueden guardar directamente en PDF, ¿no? Que es la de acá. Yo les recomiendo el formato EPS, que es más liviano. Voy a hacer un ejercicio. Aquí en MATLAB la vamos a guardar en formato EPS y vamos a hacerla en GeoGebra y la vamos a guardar en formato PDF, perdón. Entonces voy a guardarla en EPS, gráfica, y la voy a guardar en la carpeta que estaba trabajando las imágenes de este documento de LaTeX. Entonces aquí en Image la voy a guardar como gráfica. Guardar. Entonces podemos observar aquí
Este ya no lo necesitamos. Voy a cerrar esta ventana. Y podemos observar acá que dentro de la carpeta Image ya está nuestra gráfica. Como es un formato EPS desconocido, de pronto ustedes no tengan el software para el programa para abrir este tipo de figuras. Lo pueden abrir directamente con el programa Inkscape. Entonces, vamos a incluirlo. Voy a incluirlo aquí como otra subfigura. Entonces voy a copiar esta y le vamos a dar figura, en este caso sería la figura vectorial. Vamos a incluirla a un tamaño. En este caso la escala que le voy a hacer es del 50% para que me salga un tamaño parecido a este que está acá. Y no vamos a incluir la imagen logo PNG, sino que la que acabo de crear, que era gráfica.eps. Entonces vamos a generarla. Entonces aquí la tengo la gráfica y tengo la figura en PNG que teníamos, ¿no? Ahora, podemos observar acá, si nosotros abrimos este documento PDF que teníamos aquí en la carpeta, el PDF que se genera con de LaTeX, del documento en LaTeX, lo abro nuevamente con Sumatra y podemos observar que la figura al lado izquierdo era una figura en formato PNG, la cual se pixelaba, como podíamos ver, se nos estaba pixelando. ¿Sí? Ahí ya se puede observar que se pixela. Pero si nosotros vamos a ver la otra figura, la vectorial, podemos observar que no se ha pixelado. ¿Sí? Voy a acercarme en esta partecita de aquí y voy a hacerle el máximo zoom que pueda darle. Ese es el máximo zoom que me deja hacer desde el software Sumatra. Y miren que no se pixela. Entonces, eso es porque está en formato vectorial. Entonces, esa es la idea del formato vectorial, que no nos deja pixelar. Miren que entonces la calidad es muy buena y no solo en las figuras, sino también en el texto, ¿no? Si ustedes le dan el máximo zoom, esas figuras en PNG se pixelan, pero si ustedes observan el texto no está pixelado. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es cómo, por ejemplo, esta figura la podría mejorar. Esta figura que se me pixeló, esta la voy a mejorar con el software Inkscape. Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, antes de iniciar con eso, quiero mostrarles una cosa. Cuando ustedes utilizan figuras EPS, la figura EPS que estaba gráfica, y cuando lo corren acá en EPS, al correrlo con PDF LaTeX, que es el que tenemos nosotros aquí, UTF-8, PDF LaTeX, al correrlo, él automáticamente lo que hace es hacer una conversión de formato. El formato EPS lo transforma en formato PDF y de PDF ya lo visualizamos en el PDF. Entonces miren que aquí ha creado un nuevo archivo que dice gráfica EPS converted to a PDF, ¿sí? Entonces, si ustedes abren, pues es un PDF que se generó a partir de la figura. Entonces, si lo abrimos, nos muestra únicamente en el PDF la página donde está la figura, como la podemos observar aquí. Solo el contorno de la figura, nada más. Entonces, si de pronto les aparece algún error, entonces pueden incluir en el preámbulo, pueden incluir el paquete, lo voy a incluir aquí, use package, y el paquete se llama EPS to PDF.
Entonces, si les aparece un error, entonces incluyan este paquete y este paquete les permite hacer la conversión de figuras CPS que las transforme en figuras en formato PDF. Yo como no tengo problemas, lo voy a ocultar, lo voy a dejar opcional. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora lo que quiero hacer es mejorar esta figura. La tengo una figura no vectorial y la quiero transformar en vectorial. Entonces, con Inkscape podemos hacer eso. Entonces, lo que haría es una especie de calcar esa, dibujarla encima la figura. Entonces, lo que voy a hacer es, con el programa, ustedes pues, yo voy a utilizar algunas herramientas que van a mirar cómo lo hago, pero si ustedes quieren abordar un poco más sobre este software, pues les recomiendo revisar en internet algunos tutoriales sobre Inkscape. Hay mucha información de tutoriales sobre Inkscape. Entonces les recomiendo si lo ven necesario, ¿no? Y si no, yo creo que con unas 2 o 3 herramientas que voy a utilizar en este video es suficiente para crear nuestras propias imágenes. Entonces lo que voy a hacer es importar la figura, el logo PNG que tenía. Entonces le doy archivo, importar. Voy a incluir esta que dice logo. Aquí me aparece un mensaje que es para incrustar la imagen y de acuerdo al tamaño, yo le voy a dar simplemente a aceptar y entonces aquí la tengo la imagen. La voy a colocar aquí en la página y entonces nosotros podemos darle un zoom, ¿no? Y podemos acercarnos a ella. Entonces aquí con el zoom yo me acerco y me puedo dar cuenta que se empieza a pixelar esta imagen. Entonces voy a mejorarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo que voy a hacer, permítanme, yo hago más pequeño el gráfico, ahí. Y lo que voy a hacer es utilizar estas capas. Entonces las capas son como hojas. Entonces voy a colocarle, aquí tengo en la hoja 1, la tengo esta figura. Y en una hoja 2 voy a dibujar encima para después ocultarla. Yo puedo ocultarla desde aquí, desde este ojito. Lo oculto y se me borró la hoja 1. ¿No? Entonces, ¿cómo genero una nueva hoja? Voy aquí donde dice capa, en la barra de herramientas y le doy a añadir capa. Aquí me pide el nombre de la capa, simplemente la voy a dejar como capa 2. Esa sería la segunda hoja. Y me cercioro que esté en la hoja 2 para empezar a dibujar. ¿Sí? Entonces estoy en la hoja 2, voy a empezar a dibujar. Empecemos por dibujar el brazo derecho. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a acercar a él con un zoom. Y cuando ya lo tenga, entonces lo que voy a hacer es empezar a dibujarlo. La herramienta para dibujar va a ser esta. Este lápiz que tiene aquí con un signo como sumatoria, ¿sí? Y que es una línea curva. Entonces, dibujar curvas visa. Entonces le doy clic aquí y lo que voy a hacer es darle unos puntos sobre la frontera de la curva. Por ejemplo, aquí, y como aquí tengo una curva, entonces le voy a hacer una V, la forma de V aquí en el centro. Aquí la voy a colocar esta también. Vamos a darle sobre la frontera. Y listo. Y entonces aquí me sale ya esta figura. Ahora, con esta opción que tengo acá, la segunda, editar nodos de trayecto, entonces le doy clic aquí y yo puedo, con el clic sostenido, puedo redondear esto. Entonces la cojo de aquí y lo redondeo. Lo cojo acá, lo redondeo, donde yo lo necesite. Lo cogemos aquí, lo redondeamos y acá lo redondeo. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, pueden notar aquí que aquí tengo como un pequeño, que esa curva no me convence. Entonces vamos a darle un zoom ahí en esa parte. Y aquí podemos mejorarla, ¿no? Entonces, ahora, si de pronto aquí no pueden mejorar, le dan doble clic y les aparece estas que con estos, dándole clic aquí, con estos son como unos controles que tengo para ajustar. Si con estos controles tampoco lo pueden hacer, pueden incluir puntos aquí
para redondear mejor. Entonces aquí donde dice más, le damos clic y doble clic. Entonces ahí se me genera otro nodo y ese nodo pues yo lo puedo torcer y redondearlo mejor, ¿no? Entonces cuando ya tenga la figura, damos clic aquí en el cursor y ya la tenemos. Entonces, como pueden observar, ya tengo el primero, ¿no? Y si yo oculto la capa 1 la oculto, entonces ya puedo ver que tengo la figura. Entonces vamos a colocarla nuevamente, pero yo necesito trabajar en la capa 2 y necesito que me coloque el mismo color verde. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a la herramienta de seleccionar y transformar, le damos clic a la figura, le damos clic derecho y le vamos a dar relleno y borde. Y aquí en relleno y borde tengo una gran variedad para cambiar la configuración de esta imagen. Entonces le voy a dar simplemente el relleno, aquí le voy a dar clic aquí en relleno y me la coloca en color negro. Yo le puedo colocar el color que desee en formato RGB. Pero si ustedes quieren tomar el mismo color verde que está aquí en la figura, les recomiendo utilizar esta opción, el de seleccionar colores de la imagen. Le doy clic aquí, le doy clic sobre el color que quiero seleccionar y él me lo cambia automáticamente, me lo identifica el color que necesito. Entonces aquí pueden mirar que si yo oculto la capa 1, la capa de abajo, ya me quedó ese brazo en color verde. Ahora, ustedes pueden copiar y pegar, ¿no? Por ejemplo, esta ya la tengo hecha. Bueno, le voy a quitar ese color negro que tengo por fuera. Entonces, aquí el relleno le colocamos de ese color. Entonces el color de trazo también lo voy a colocar del mismo color. Le doy clic aquí y selecciono el color. Entonces ahí ya me quedó el borde y el relleno del mismo color. Entonces, noten que aquí ya la tengo la imagen, perdón, ya la tengo la imagen. Si voy a capa 1, ya la tengo la imagen con ese color. Podemos copiar y pegar, ¿no? Entonces aquí le voy a dar copiar, control C, le doy control V y tengo otra. Entonces la pongo acá. Aquí la tengo ya en capa 1, el capa 1, entonces si la oculto ya tengo el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y así pueden trabajar ustedes todo este dibujo, ¿no? Aquí pues podríamos hacer un cuadrado completo, lo damos los bordes aquí, vamos a dibujarlo este. Entonces, ¿cómo lo dibujaría? Con esta opción de aquí, le doy clic en los bordes. Como aquí tengo una curva, voy a colocar un nodo en el centro. O no, simplemente aquí en esta esquina y en esta esquina. Aquí voy a pasar directo acá. Después dibujo las piernas. Aquí y acá. Me voy con zoom a esta parte de abajo. Voy a hacerle un zoom más pequeño ahí. Y con la segunda herramienta de editar nodos, voy a darle a la curva. Y lo mismo lo hago en el lado izquierdo. Este nodo de pronto está muy movido, lo bajo un poquito y acá le doy. En este nodo lo vamos a dejar por acá, lo puedo alargar y ajustar. Perfecto. Ahí lo tengo también ya. Entonces aquí lo tengo, lo voy a colocar en color también el relleno, lo voy a colocar en relleno del mismo color verde y el color de trazo de este mismo color verde. Entonces, si yo oculto la capa 1, perdón, miren que he cometido un error y es que ese cuadro que lo hice lo tengo en la capa 1.
como se pueden observar aquí, capa 1, yo lo puedo mover y lo tengo en la capa 1. Entonces, ¿cómo hago para llevarlo a la capa 2? Entonces lo selecciono, control X para cortarlo, me voy a la capa 2 y peguélo en la capa 2 como por acá afuera para que lo vean por acá y luego lo ubican. Entonces ya lo tengo aquí, ahora ya lo tengo en la capa 2, voy a ocultar la capa 1 y ya tengo las imágenes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a pausar el video para yo terminarlo y mostrarles el, el dibujo ya terminado para no hacer este proceso tan extenso. Muy bien, entonces aquí ya casi lo termino. Eh, lo que he hecho es terminar aquí las piernas, los brazos que ya los teníamos, el cuadrado que ya lo teníamos, la cabeza lo hice una sola y los ojos los hice con una circunferencia, ¿no? La circunferencia, pues aquí tenemos las figuras, tenemos para incluir cuadrados, rectángulos, crear círculos, elipses, entonces aquí tengo los círculos y lo que hago es, como necesito que me quede en el fondo lo verde y, y por fuera el círculo con relleno blanco, entonces lo que le hago es darle clic aquí, clic derecho, perdón, le doy clic a la imagen para ponerla al fondo. Entonces clic a la imagen y le vamos a dar aquí en objeto y aquí hay una opción que dice bajar al fondo. Entonces le damos bajar al fondo y él lo que hace es colocarme los ojos al frente y esta imagen en el fondo. ¿Mm? Bueno, si nosotros ocultamos la capa 1, que es la que estábamos trazando, me hace falta eh, una de estas antenas, ¿no? Pero entonces, si podemos observar el dibujo es simétrico, entonces yo podría copiarla y pegarla aquí la otra imagen. Entonces yo lo que voy a hacer es esta antena, la voy a control C, control V, la tengo acá, nótela, pero la necesito del otro lado. Para ponerla necesito cambiarla del otro lado. Entonces le voy a dar aquí, voy a objeto y aquí hay una opción que dice reflejo horizontal. Entonces le doy clic en reflejo horizontal y me la ubica del otro lado. Y ahí la ponemos. ¿Mm? La vamos a organizar. Yo creo que ahí queda bien. Vamos a ocultar la capa 1 y tenemos ya nuestro dibujo. Entonces este dibujo es mejor, como aquí están por partes, lo voy a agrupar todo. Lo selecciono todo con clic sostenido, le doy clic derecho y le doy agrupar. Al darle a agrupar yo ya lo puedo mover y ya lo tengo como un solo dibujo. Entonces este dibujo es el que nosotros vamos a exportarlo. Entonces les recomiendo los dibujos exportarlos directamente a PDF para no hacer la transición aquí por LaTeX de EPS luego que vaya a PDF. Lo voy a colocar directamente en PDF. Entonces lo voy a exportar como archivo, guardar como. Solamente tiene la opción de exportar a imagen PNG, pero recuerden que la imagen PNG no es la que necesitamos. Entonces le digo archivo, guardar como, y aquí me da los formatos que tengo para guardarla. Entonces voy a escoger el formato PDF. Entonces aquí está el Portable Document Format. Y le voy a colocar aquí de nombre logo 2. Entonces, logo 2 o logo vec, ya que es vectorial, logo vectorial. Entonces lo voy a guardar en la misma carpeta donde la tenía, la semana 6, image, y aquí lo tengo como logo vec. Guardar. Le damos a aceptar y podemos mirar acá que ya los tengo en la carpeta logo vec. Lo voy a abrir con Sumatra y mírenlo, aquí lo tengo y si yo le doy el máximo zoom, entonces miren que no me ha generado, no se me pixela.
Miren que no se pixela. Lo que sí es que le encuentro algunos imperfectos, por ejemplo, a la hora de haber hecho estas curvas, pero esto todo lo puedo mejorar haciéndole un zoom bien grande en la imagen que tengo, ¿no? De Inkscape. Pero lo importante es que la imagen no se pixela. Entonces, vamos a incrustarla y podemos mirar ya. Perdón, aquí. Vamos a incrustarla acá, entonces ya no la voy a colocar esta que teníamos, la figura vectorial la voy a cambiar, esta figura por logo 2. La voy a escribir aquí como logo, perdón, logo 2 no, sino logo vec. Y el formato no es EPS, sino PDF. Vamos a mirar. Y aquí ya me quedó la figura. Bueno, la palabra Android, pues esa ya la podemos, es opcional si la quiero colocar o no. Pero entonces aquí lo importante es que esta figura fue hecha por nosotros. Eso es lo importante aquí, ¿no? Entonces voy acá al PDF, semana 6, abrimos con Sumatra y nos podemos dar cuenta que noten la calidad. La del lado izquierdo es la imagen PNG y la del lado derecho es la imagen vectorial. Entonces noten que tiene una mejor calidad la que nosotros hicimos. Y su peso es muy pequeño. El peso de esas imágenes es muy pequeño. Miren que el logo VEC solo pesa 5 KB. En cambio el logo PNG pesa 7 KB. O sea que es un menor peso y de mejor calidad. Entonces, por eso es conveniente trabajar con las imágenes vectoriales. Ahora, estas imágenes que hicimos, nosotros estas gráficas que hicimos, también las podemos mejorar con Inkscape. Por ser vectoriales las puedo abrir desde Inkscape, puedo desagruparlas y al desagruparlas puedo ir trabajando cada lineecita que tengo de la gráfica. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, voy a crear acá otra. En las siguientes figuras se muestran gráficos gráficos vectoriales de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 2x, ¿no? Que era la parábola que estábamos graficando en los ejemplos anteriores. Con x en el intervalo 0,3. Perdón, este tengo que incluirlo con backslash para que me lo incluya. Le voy a quitar el backslash. Sí, no fue necesario, ¿no? Entonces en las siguientes figuras vamos a incluir las gráficas vectoriales de la función, la una hecha con MATLAB y la otra hecha con GeoGebra. Entonces vamos a mirar. Entonces voy a copiar esto que teníamos acá arriba. Y vamos a utilizar en la primera la figura hecha en MATLAB y la otra hecha en GeoGebra. La que está hecha en MATLAB la habíamos llamado gráfica, .eps, y la que está en GeoGebra la voy a llamar parábola, ¿no?
parábola, paraf, la voy a llamar paraf y le voy a poner de formato PDF. Entonces vamos a hacerla en GeoGebra, simplemente para graficarla, lo que voy a hacer es, abro GeoGebra, menos x al cuadrado, más 2x. Y aquí le puedo colocar, si quiero limitarla solo el gráfico desde menos 1 hasta 3, entonces le doy coma y le escribo menos 1 menor o igual que x menor o igual a 3. Entonces ahí está en el intervalo de menos 1 hasta 3. Le doy enter y aquí ya me sale la gráfica. Entonces ya la tengo la gráfica de la parábola. Me puedo acercar a ella. Y le puedo quitar esa cuadrícula que tengo al fondo, aquí en la configuración, sin cuadrícula. Y con clic derecho selecciono el dibujo que quiero escribirlo, que quiero guardar, perdón. Aquí lo selecciono y le doy en la configuración, le doy descargar como. En descargar como tengo todos los formatos. Entonces dentro de ellos vamos a utilizar el PDF. Entonces formato PDF lo voy a guardar como paraf.pdf, exportar y lo exporto en la misma carpeta que tenemos, semana 6, image y aquí paraf, guardar. Entonces ya lo tenemos guardado, nuestro archivo paraf, lo podemos observar, pesa únicamente 4 KB y esta es solamente la parte de la selección que tenemos. Y entonces aquí lo que hacemos es compilar. Ya los tengo los gráficos. Lo compilamos. Miremos a ver si la escala está bien. La gráfica de la parábola está muy grande. Le voy a colocar un tamaño 0,2. A la otra le voy a tomar un tamaño más grande, 0,5. Un poquito. Coloquémosle un 0,3 a la que está en GeoGebra. De pronto un 0,25 quedaría bien. Perfecto. Entonces aquí ya los tenemos. Estos son gráficos vectoriales, así que no van a pixelarse y es la misma gráfica. Pero entonces yo lo que quiero hacer es, noten que la gráfica de MATLAB, la gráfica en MATLAB, me muestra, por ejemplo, aquí que tengo el eje X, el eje Y, pero la numeración está en el borde de la caja. Entonces voy a eliminar esto, esta la voy a colocar acá, esta acá. Voy a hacer una configuración de esa, ¿no? Y por ejemplo, la de GeoGebra pues me queda como mejor, la estoy viendo como mejor, pero también la podríamos mejorar un poco. Entonces vamos a mirar cómo mejorar. Por este video solo voy a mejorar el lado izquierdo, esta gráfica de MATLAB, que es la que necesita más cosas que mejorar, y a ustedes les quedaría como ejercicio que practiquen mejorar la que está en GeoGebra. Entonces vamos a cambiarle el color, el grosor de la gráfica, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aquí en el documento de Inkscape que estábamos, voy a incluir una nueva capa para hacerlo en la capa 3, añadir capa 3. Y la capa 1 la tengo oculta y con el candadito la voy a asegurar para que no se me visualice. La capa 2 también hago lo mismo, la oculto y con el candadito. Y en la capa 3 también podríamos colocar el candadito para estar trabajando solo en la capa 3. Entonces aquí pueden observar que no tengo nada. Vamos a incluir la imagen
Entonces vamos a importar, yo la había llamado gráfica, entonces la tengo en EPS, la abro, y entonces lo que vamos a hacer aquí, bueno, te parece ser que me genera un error al incluir los archivos en EPS. Vamos a incluir el PDF, eso depende de la versión que ustedes tengan de Inkscape. Sin embargo, pues podemos con LaTeX eh, convertir a PDF esa figura EPS como lo hicimos compilándola, y lo que voy a hacer es importarlo el PDF mejor. Entonces vamos a importar el archivo PDF que lo tengo aquí, gráfica EPS converted to PDF. Le doy incluir y ahí sí ya me lo incluyó. Entonces ya no tuve dificultades. Vamos a tomarlo. Perdón, no me lo deja coger. Perdón, con ustedes voy a pausarlo para corregir este problema y ya les comento. Bueno, muchachos, el problema aquí es que cuando uno coloca el candadito aquí de asegurarla, entonces no le permite, lo incluí, pero no le permite hacer ninguna modificación. Entonces vamos a quitarlo ese candado, vamos a abrirlo y entonces ya la puedo seleccionar y moverla donde yo la necesito trabajar, ¿no? Entonces ya la tengo aquí, voy a darle un zoom que me quede en el centro de la pantalla, y entonces lo que quiero hacer ahora es desagruparla. Yo le podría dar clic derecho y le doy desagrupar. ¿Mm? Desagrupar, y tengo que desagrupar todos los elementos, tengo que desagruparla varias veces. La forma más fácil es con control U. Control más U es para desagrupar, entonces la selecciono y le doy control más U varias veces. Control U, control U, control U, control U, hasta que seleccione, hasta que se desagrupe todo. Entonces, como pueden observar aquí, la tenemos ya desagrupada y ya las puedo coger parte por parte de la gráfica. Las gráficas de MATLAB o de otros software vienen con unos cuadros. De pronto, por ejemplo, si le dan clic aquí, les aparece un cuadro que no tiene, este cuadro no tiene borde, el borde está en color blanco. Entonces le voy a dar suprimir, voy a eliminar esos que no me sirven. Entonces por aquí hay otro, entonces le doy suprimir. Podemos, por ejemplo, eliminar esta, ¿no? Este nombre que está como mal escrito de pronto, no tiene aquí este también. Yo estoy dando clic por fuera para mirar a ver si de pronto hay otro cuadrito de esos, ¿no? Y elimino todos los que no necesite. Entonces ahora, por ejemplo, voy a hacer, esta línea no la necesito, porque ya la tengo el eje Y acá, entonces la voy a eliminar. Pero esta numeración sí me sirve, entonces la voy a traer, la selecciono y con la flechita la llevo, por ejemplo, aquí. ¿No? Ahora, lo mismo hago acá. Esta línea no la necesito. Y esta numeración sí, entonces la llevo. Ahora, esta X tampoco. Ahora le colocamos nombres. Quiero, por ejemplo, esta línea cambiarla de color. Voy a colocarla de color verde también como la tenía en GeoGebra. Entonces, la selecciono, clic derecho, relleno y borde, y voy al relleno. Entonces el relleno, no, el relleno sería, miren, entonces toda la parte interna de la parábola. Entonces esa no la voy a colocar. Miren que aquí tienen unos degradados, ¿no? Por ejemplo,
de esta forma. Eso es cuando, por ejemplo, necesito sombrear el área bajo una curva. Entonces miren que aquí la podría hacer, ¿no? Bueno, en este momento no necesito relleno, le voy a dar la X, pero sí el color del trazo. Entonces el color del trazo le voy a colocar el color verde. Entonces le voy a colocar por acá, de pronto un poco más oscuro. Igual también pueden ustedes buscar en internet el color que necesitan y aquí está, le pueden dar la numeración RGB, ¿no? del color que ustedes necesitan. Yo en este momento le voy a dar simplemente ahí ese color verde, pero necesito hacerla un poquito más gruesa. Entonces voy a estilo de trazo y le puedo dar más gruesa aquí el ancho. Digamos que la necesito ahí de gruesa. Ahora, algo importante. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer la punteada, aquí donde dice guiones, aquí tienen muchas posibilidades, por ejemplo esta, ¿no? Para hacer la punteada, etcétera. Pero vamos a dejarla la línea continua, que es la primera. Ahora, como sabemos que una función es infinita en los extremos, entonces podremos colocarle las marcas en los extremos, las flechitas. ¿Cómo lo hago? Aquí donde dice markers. En markers, left, en el lado izquierdo le coloco, aquí tengo varias opciones. Entonces voy a escoger esta. Y la del lado derecho la podemos colocar acá. Ahí está bien. ¿Sí? Ahora, lo mismo podríamos hacer con el eje X. Entonces en el eje X lo voy a alargar un poco porque está en el borde en 3. Entonces le doy la flechita del centro y lo podemos alargar a la derecha. Y en la flechita del centro lo podemos alargar a la izquierda. Lo podemos, el ancho también hacer un poquito más ancho. Lo voy a dejar en 0.403 milímetros y también le voy a colocar flechitas a los extremos. Entonces aquí ya tengo el eje X, acá lo voy a hacer el eje Y también, un poquito más largo. Le había dicho que el ancho estaba de 0.403 para dejarle el mismo ancho. Las marcas también le vamos a colocar esta flecha y esta flecha. Y vamos a colocarle nombres a los ejes, el X y el Y. Entonces, en los nombres aquí tenemos texto, aquí donde dice crear y editar objetos de texto. En la A le damos clic, aquí donde necesitamos, y yo puedo utilizar diferentes fuentes. La que les recomiendo, si es algo matemático, utilicemos Comic Sans. Entonces, vamos a utilizar Comic Sans y coloco, por ejemplo, de texto, donde se me fue el texto, lo voy a colocar por aquí, texto, por acá abajo, la X. Entonces ahí, de pronto el tamaño está muy grande, lo voy a colocar a un tamaño del 20, ¿sí? Ahí está bien, en tamaño 20, y voy a colocarle aquí, nombre, eje X, y acá lo coloco eje y el tamaño también se lo voy a cambiar a 20. Ahora, ustedes pueden mirar en internet para agregar unas extensiones que se llama la extensión TextText. Esta yo ya la tengo instalada en mi computador. Ustedes busquen en internet, hay mucha información de cómo instalar la extensión TextText en Inkscape. ¿Para qué sirve la extensión TextText? Sirve para incluir texto en código LaTeX. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es darle aquí, simplemente cuando ya la tenga instalada, igual también en el manual que nosotros estamos siguiendo, en el capítulo 7, donde habla de Inkscape, tiene también cómo instalar la extensión TextText. Pero tengan cuidado, pues que ahí la versión que utilizan es una versión desactualizada que es del 2013. De pronto no es compatible con la versión de Inkscape que estamos utilizando en este momento, que es la 2020, ¿no? Entonces,
aquí le colocamos extensión, text. Entonces aquí me abre una ventana donde yo tengo un código LaTeX. Aquí están dos paquetes y coloco las líneas. Entonces voy a incluir la función en signo de pesos, la función f de x igual a menos x elevado al cuadrado más 2x. Entonces le damos guardar y la podemos mirar por acá que la escribió. Entonces la escribió aquí. De pronto la pueden observar ustedes. Aquí esta quedó como un poco separada. Ahorita la vamos a modificar. Y esta también, por estar en formato vectorial, yo puedo hacerle modificaciones. Entonces le voy a colocar aquí el nombre de esta. Mejor pongámosela abajo. Nombre de esta figura. Vamos a colocarla aquí. Entonces, aquí mejor. La voy a poner aquí. Entonces lo que voy a hacer es desagruparla también con control U varias veces. Ahí la desagrupé toda. Entonces lo que voy a ir haciendo es moviéndola. Esta parte la selecciono y la muevo a la izquierda para que no quede tan separada. Bueno, esto de pronto nos puede demorar un poco. Vamos a tener paciencia. Vamos a ir cogiendo cada pedacito de la ecuación. Mientras yo hago esto, les puedo comentar. Lo que podrían hacer también ustedes es generar la ecuación en un archivo de LaTeX y esa ecuación generarla en una sola hoja, o sea que quede la hoja, que quede la ecuación solo en una hoja en blanco, y lo que hacen es agregarla, importarla desde Inkscape y luego la cogen con control U, la desagrupan y la cogen y la ponen al lado de su gráfica, ¿no? Tal como la tengo aquí. Ya que la tengo aquí, ya la organicé, la voy a agrupar ahora con clic derecho, agrupar. Ya la tengo agrupada, ahora le puedo, si quiero la puedo hacer más grande, desde aquí, desde la esquina, la podríamos hacer un poquito más grande. Yo creo que más grande se ve feo. Ahí está bien. Eso ahí. Le puedo también colocar clic derecho aquí en las propiedades donde estaba del estilo. Le puedo colocar el ancho también un poquito más ancha. ¿Sí? Por ejemplo ahí. Y le puedo también cambiar el color, ¿no? El color, por ejemplo, le podríamos coger el mismo color de la gráfica. Perfecto. Y en el estilo un poquito más grueso. Listo, perfecto. Ya la tenemos la gráfica. Aquí ya está mejorada esta gráfica. Y ya que la tengo mejorada esta gráfica, entonces la voy a seleccionar, la voy a agrupar y como la veo un poquito ancha, la voy a de este tamaño. Ya tenemos el gráfico, lo voy a exportar, archivo, guardar como, y lo voy a guardar en formato PDF y lo voy a colocar como parav2, la voy a llamar, parav2.pdf. Guardar. Y ahora vamos al código LaTeX y ya tengo entonces el parav2, que es el de MATLAB, y el parav1, que es la de GeoGebra. Entonces vamos a compilarla y noten cómo va a cambiar la figura del lado izquierdo. Perdón, el formato ya no es EPS sino PDF, ¿no? EPS PDF parav2.pdf.
Me quedó como muy grande. La voy a colocar en 0.45. Y entonces aquí 0.4. Podemos observar que nuestra gráfica mejorada con Inkscape pues está mucho mejor que la que nos bota GeoGebra directamente, ¿no? Igual esta de GeoGebra también la pueden mejorar. La voy a hacer a un lado esta y voy a importarla. Importar la gráfica que se llamaba Parav, que era la de que habíamos grabado de GeoGebra. Entonces la tengo por acá, la debo tener. Aquí la tengo. Y a esta gráfica vamos a hacerla un poco más pequeña y le damos control U varias veces. Ahí se ha desagrupado. Perdón. Ya la tengo desagrupada y puedo ir cogiendo parte por parte de este gráfico. Y podemos también trabajar en la gráfica importada desde GeoGebra. Aquí la puedo trabajar, las líneas, el texto, etcétera. Bueno, este ejercicio pues les quedaría a ustedes. Entonces les voy a dejar dos ejercicios. Uno sería que estas gráficas en GeoGebra ustedes las mejoren con este programa Inkscape. Y el otro ejercicio es bien interesante también de pronto. El logo de Batman, ¿no? Que es uno de los ejercicios más comunes en el programa de Inkscape, que lo van también a mejorar, ¿no? Entonces lo buscan en su navegador, ¿no? Imágenes, y por ejemplo este logo que lo descargamos en formato PNG o JPG en cualquier formato que lo consigan en internet, y luego ustedes lo hacen en Inkscape, lo mejoran y lo exportan a formato PDF para incluirlo en LaTeX, ¿no? Entonces, estos serían los ejercicios y con esto finalizamos. Este logo, este primero, pues tengo mala conexión de internet en este momento, así que este primero que tengo acá es el que ustedes van a crearlos en Inkscape. Hasta pronto.